Es una predicación, enseñanza que nunca a nivel de iglesia, de toda la iglesia, lo he compartido. Yo lo he compartido así en periodos largos a través de la enseñanza de Daniel y Apocalipsis. Pero la semana pasada que estábamos mirando la segunda epístola a los tesalonicenses, algunos de los hermanos como que se quedaron picados mirando el plan profético de Dios o el plan divino para esta tierra. En otras palabras, este plan nosotros lo miramos en este libro que se llama Biblia. Este es el libro que contiene un plan de Dios y que comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1 y termina con el último capítulo de Apocalipsis. ¿Cuál capítulo es el último capítulo de Apocalipsis? Capítulo 22, verso 21. Todo este plan divino está en la Biblia. Muchas veces una persona ve la Biblia y comienza a leer partes de la Biblia. Algunas veces le entiende fácilmente, otras veces no le entiende, otras veces entiende más o menos el contenido de la Escritura. Pero en este día yo quiero que usted conozca todo el plan que Dios tiene para usted. Amén. Para la humanidad. Entonces, este cuaderno a usted le va a servir para tomar nota. Si usted tiene una vista de 20/20, usted puede quedarse hasta donde usted quiera. Si usted ve claramente lo que está aquí en el pintarrón. Si no tiene la lista de 20/20, vamos ordenadamente a dar un permiso de que usted mueva su silla y usted se coloque aquí. No importa si se desordena ordenadamente las sillas, ¿verdad? Pero que usted alcance a ver este pintarrón. Quizá no lo vamos a usar mucho durante toda la predicación, porque yo quiero usar láminas, y entonces usted va a tener la oportunidad de ver mayormente estas láminas. Pero si se llega a usar el pintarrón, entonces sí quiero que no se pierda detalle de esto. Amén. Quizá algunas personas, algunos hermanos cristianos no les interesa mucho la cuestión de las clases de la Biblia. Quisiera yo darles un coscorrón a esos que no les interesa las clases de la Biblia, porque usted se tiene que preparar bien. Pero a lo mejor dicen, bueno, es que a mí mejor me gustan las predicaciones los domingos y no las clases de la Biblia, ¿verdad? Pero yo le voy a prometer que esta clase yo no se la voy a hacer aburrida como una clase, se la voy a hacer así tan viva como una predicación, así que no se preocupe. Amén. Vamos a comenzar leyendo Gálatas capítulo 4, por favor, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice así, leyéndolo todos, por favor, en voz alta: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, yo brevemente puedo mirar algunas de las cosas que Dios tiene preparadas en todo ese libro que se llama la Biblia, o en todo el plan profético que Él tiene. Número uno, yo estoy mirando que el Señor tiene un tiempo para cada cosa. Amén.
El Señor tiene un tiempo para cada cosa. Como dice Eclesiastés, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de todo. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa dentro de la humanidad, incluso dentro de su misma eternidad, aunque Él mismo no esté limitado en el tiempo, aunque para Dios mismo no exista, teológicamente hablando, no existe el tiempo para Dios. Sin embargo, Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. Dice aquí, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amén. Otra cosa que yo miro aquí es que el Señor ha establecido como diferentes tiempos, porque dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino su Hijo en la ley, en el tiempo de la ley, en el tiempo que Dios había establecido como un tiempo de la ley. Y que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, y como que ese tiempo de la ley se terminó cuando el Señor Jesucristo dijo, todo ha sido cumplido. Y comenzó otro tiempo, ¿verdad? El tiempo, la época, el plan, la dispensación, como algunos quisieran llamarle. A algunos les gusta la palabra dispensación, a otros no les gusta usar esa palabra dispensación. Yo utilizaría la palabra plan, tiempo. Después de que terminó el tiempo de la ley, comienza el tiempo de la gracia, comienza el tiempo del Espíritu Santo. Pero veamos en orden todas las cosas. Y vamos a comenzar. Gracias. Vamos a comenzar con la creación. Yo le voy a decir lo que hay aquí. Mire, en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra. Yo voy a pasar rápidamente cada una de las de los acetatos, porque no es propiamente mi interés que usted escriba cada palabra que esté allí. Yo he resumido todas estas láminas para que usted pueda recibir esta información en un solo paquete en esta mañana. Amén. Muchas veces los hermanos no han tenido la oportunidad para estudiar el plan profético del Señor, lo que va a ocurrir en próximos días. Yo puedo decirlo así, en próximos días va a ocurrir un evento profético. ¿Cuál es ese evento? La venida del Señor Jesucristo nuevamente aquí en esta tierra. ¿Cuántos creen que en próximos días va a ocurrir esto? Y si usted no cree que en próximos días, pues entonces lea esta escritura que dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años son como un día. Sí, en próximos días, no sé cuánto tiempo, no sé cuántos días, yo sé que es algo pronto. Amén. Ahí en la creación nosotros vemos en 6 días hizo toda la creación, y en 6 días, en el 6º día creó al hombre, y en el 7º día descansó. Amén. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En esta siguiente lámina nosotros vemos la tentación y caída. Nosotros miramos unas palabras arriba que dice primera dispensación. ¿Qué dice? Edénica. Si usted no está de acuerdo con usar la expresión dispensaciones, no use la expresión dispensación si usted se le hace muy religioso o muy teológico, muy doctrinal en alguna posición. Pero yo sí creo, y dice la palabra del Señor, que el Señor tuvo un tiempo, un plan para el Edén. El Señor creó al hombre, Adán y Eva, creó al hombre a su imagen, ¿verdad? Ellos fueron advertidos que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ellos desobedecieron. ¿Y qué sucedió? Entró el pecado, y nosotros vemos aquí la caída, y después vemos la maldición. Por causa de la caída todo fue, ¿cómo se dice? ¿Maldecido o maldito? Todo fue maldito, ¿verdad? Fue maldita la tierra, fue maldito el hombre, la creación, todo fue maldecido o maldito por el Señor, como le guste más, pero fue maldito. Pero el Señor dio una promesa,
Y aquí nosotros miramos que comienza una línea en rojo. Esta promesa fue la de la redención. Comenzó un tiempo, un cumplimiento del Señor paso a paso, ¿verdad? Pero fíjese desde dónde fue dada la promesa, ahí en Génesis 3:15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Esto se está refiriendo a la promesa de un redentor o de un salvador. ¿Quién es ese redentor y ese salvador? El Señor Jesucristo. Dígame, ¿cuántos años pasaron desde la caída hasta el Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe cuántos años pasaron? A ver, ¿cuántos años pasaron desde la caída de Adán y Eva hasta el Señor Jesucristo? ¿Sabe cuánto? 4,000 años. 4,000 años, porque de Cristo a nuestros días son otros 2,000, y luego sigue el milenio, ¿verdad? Más o menos la Biblia nos da una fecha como de 7,000 años del plan profético de Dios. No nos vamos a meter muy dogmáticamente en esto, pero yo sí quiero decirle que pasaron 4,000 años, ¿verdad? Desde la promesa. Pero eso no quería decir que los hombres, los humanos, sabían que en 4,000 años iba a venir su Redentor. Ellos recibieron la promesa y ellos estaban esperando esa promesa día con día, hora por hora, creyéndola, afirmándola, esperándola. Para recibir las cosas del Señor, hermanos, se necesita paciencia. Algo que es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu, ¿verdad? No es un fruto de la carne. ¿Y cuánto nos hace falta la paciencia? Levanten las manos a los que les hace falta paciencia. Hermanos, el Señor es paciente. Y paciente hasta contigo, fíjate. Paciente para con todos. Así que no te quejes de que el Señor no te da tus respuestas a tiempo. El Señor quiere que tú seas paciente. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es paciente contigo también. Amén. Vamos a ir a la siguiente lámina, por favor. Es una lámina bien bonita. En esta lámina nosotros vemos que después de la caída hubo dos linajes bien separados, bien definidos, bien reconocidos. El linaje de Caín y el linaje de Abel. Únicamente, ¿quién mató a Caín? ¿Quién mató a Abel? Lo mató Caín. Amén. Así que por eso nosotros tenemos una rayita aquí en Abel. Y a semejanza de Abel, el Señor permitió que tuvieran otro hijo, se llamó Set. Entonces hubo dos linajes bien definidos, el linaje de Caín y el linaje de Set. Amén. Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Levanten las manos todos los que son hijos de Dios. ¿Sabía una cosa? Que siempre ha existido estos dos linajes. No todo el humano es hijo de Dios, dice claramente la palabra del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, al Mesías, al Redentor, al Salvador, a estos les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Todo este linaje aceptó, creyó en la promesa de un Redentor, y por eso nosotros lo vemos con una línea roja, simbolizando la sangre del Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando en un Redentor. Amén. Sin embargo, nosotros aquí vemos los dos linajes y poco a poco se fue haciendo en un solo linaje porque hubo una mezcla. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas y tomaron para sí mujeres. Los hijos, las hijas de Dios, los hijos de Dios tenían a un padre espiritualmente. ¿Quién era? A Dios.
Y los hijos de los hombres o las hijas de los hombres tenían un padre espiritual. ¿Quién era? El diablo. Entonces, si los hijos de Dios emparentaron con las hijas de los hombres, dígame, ¿con quién se emparentaron? Con el diablo, ¿verdad? Porque si los hijos de Dios tenían como padre a Dios y las hijas del diablo tenían como padre al diablo, pues entonces venía como siendo el suegro de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso hubo una mezcla tremenda, la tierra se llenó de maldad, y entonces el Señor se dolió en su corazón, dice, miró la creación y se arrepintió. Esa palabra arrepentir no quiere decir como cuando tú te arrepientes, ¿verdad? Que tú primero ves lo que tú hiciste y la regué, fallé, y ¿qué fue lo que hice? No, el Señor no hizo así, porque todo lo que el Señor hace, lo hace bien y lo hace perfecto, amén. Aunque no es mexicano, pero todo lo que Dios hace está bien hecho, amén. ¿Sabes una cosa? El Señor miró al hombre y dice que se arrepintió. Esta palabra arrepentir quiere decir que suspiró hondamente con dolor. A ver, suspira hondamente. Así como cuando tú tienes algo que te duele mucho, ¿verdad? Hasta te arranca un suspiro así. De esa manera el Señor suspiró hondamente con dolor mirando a su creación, y el Señor tuvo gracia, un hombre llamado Noé tuvo gracia para con Dios. El Señor lo escogió y le dijo que construyese una arca. En esta arca, amén, en esta arca fueron salvas 8 personas, solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 esposas, de cada uno de los hijos, una de cada uno, amén. Estos 3 hijos se llamaban Cam, Sem y Jafet. Cada uno de ellos recibió profecías de parte de su padre Noé. Noé, como todo humano, él falló también, él se emborrachó, ahí se acostó en su tienda desnudo. Uno de sus hijos lo avergonzó delante de los otros 2, y cuando despertó Noé, maldijo a Cam y profetizó sobre Sem y profetizó sobre Jafet, y comenzaron propiamente 3 linajes, el de Cam, el de Sem y el de Jafet. Pero como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Otra vez se juntaron, así como los hijos de Dios con las hijas de los hombres se juntaron y se mezclaron y se llenó la tierra de maldad. De esa misma manera se juntaron y dijeron, vayamos y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Esta fue la torre de Babel. Pero el Señor miró esa unidad y miró que no estaba bien, porque no estaban obedeciendo su mandato, no estaban poblando toda la tierra. ¿Y sabes lo que el Señor hizo? El Señor confundió sus lenguas, amén. Y nuevamente cada una de las lenguas fueron divididas. La lengua o el linaje camítico, el linaje semítico y el linaje jafético. Los de Jafet, los de Cam y los de Sem. ¿En dónde viene la línea? ¿En cuál linaje? En el de Sem. Y precisamente a través de Sem surgió un hombre que fue escogido por el Señor. Nosotros tenemos aquí a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y a Israel, a Egipto, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros arriba estas palabras. Mire, aquí nosotros vemos el surgimiento de Abraham. En el cumplimiento del tiempo, Dios escogió un hombre llamado Abraham. De Abraham nació Isaac. De Isaac nació ¿quién? Jacob. Y Jacob cambió su nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos. ¿Quiénes fueron sus 12 hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser.
¿De cuál de estos 12 hijos viene el linaje del Señor Jesucristo? De Judá, exactamente de Judá. Nosotros sabemos, en la palabra del Señor nos cuenta cómo José tuvo unos sueños y luego sus hermanos lo odiaron. Él tuvo, por providencia del Señor, él se encontró ahí en Egipto. Pasó un tiempo muy difícil, pero más tarde él recibió a toda su familia y ellos moraron ahí en Egipto. Y ahí se comenzaron a poblar. Amén. Vamos a seguir adelante, por favor. A lo mejor está, a ver si alcanza esta lámina. ¿Sí? Ok. Mire, aquí nosotros vemos a Moisés, el libertador. Allí comienza otra dispensación u otra etapa. Allí comienza propiamente la ley. Y termina la ley ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, dijo: consumado es. Amén. Ahí nosotros tenemos a Moisés, el libertador. Tenemos un nacimiento, un cuidado sobrenatural del Señor. Él tiene un encuentro con Dios allí en la zarza ardiente. El Señor le da una comisión, que vaya y libere a su pueblo. El Señor envió ¿cuántas plagas? 10 plagas. A través de 10 plagas liberó a su pueblo. Todos tenían que colocar sobre el dintel de sus puertas la sangre de un cordero. ¿De quién está simbolizando? Del Señor Jesucristo. Ellos comenzaron a celebrar la Pascua. Ellos salieron de una manera sobrenatural, cruzaron el Mar Rojo. Más tarde sube Moisés al monte Sinaí y recibe la ley del monte Sinaí. Amén. Si usted no alcanza a escribir todo, usted tiene oportunidad de la grabación. Vamos a ver la siguiente lámina. Fíjese muy bien. Nosotros tenemos a Moisés. Moisés lleva al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. ¿Cuántos años duran en el desierto? 40 años. Toda esa generación nunca entra en la tierra prometida. La nueva generación, ¿al mando de quién? De Josué. Josué lleva a la nueva generación a la tierra prometida. Más tarde, cuando muere Josué, entonces surgen la época de los jueces, otra época, una época definida que nosotros vemos en la palabra del Señor. A ver, mencióneme alguno de ustedes, algún juez que ustedes recuerden de la época de los jueces. ¿A quién? A Sansón. Amén, Sansón. A otro, Débora, Jefté, Gedeón. ¿Cuál otro? Hasta ahí nos quedamos, le pongo un 6. Bueno, más tarde, en la época de los jueces, surge otra época. El pueblo de Israel quiere rey, quiere, como todas las naciones, ponnos un rey que nos gobierne, que nos dirija. De esta manera, espiritualmente, estaban desechando al único rey de su vida, que es el Señor. Dentro del plan de Dios, dentro del tiempo de Dios, Dios ya había previsto que su pueblo iba a desear reyes, y entonces escogieron al primer rey. ¿Cómo se llamó? Saúl. Un hombre que al principio actuó correctamente delante del Señor y muy poco duró su ministerio. En rebeldía se apartó, hizo su propia voluntad. Saúl fue desechado y en lugar de Saúl surgió David. David, un hombre conforme el corazón del Señor. ¿De quién viene el linaje del Señor Jesucristo? ¿De Saúl o de David?
de David, del rey David, exactamente. David tiene algunos hijos, pero el que le sucede en el trono, ¿quién es? Es Salomón. Salomón, un hombre muy sabio y muy cabezón. Muy sabio porque el Señor le dio una sabiduría tremenda. Muy cabezón porque su corazón era muy cabezón. Tal vez su cabeza era muy sabia, pero su corazón era muy cabezón. ¿Y sabes qué le sucedió a Salomón? Salomón se apartó del Señor porque Salomón se fijó también en las hijas de los hombres. Se emparentó ¿con quién? Pues dígalo claramente. Se emparentó con Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas esas mujeres lo enviaron a la idolatría. ¿Sabe cuántas veces se casó Salomón, o con quién se casó Salomón? Salomón se casó con ¿cuántas? Con 700, tuvo 700 esposas en su harem. 700, levanten las manos los hermanos que les gustaría ser como Salomón. Qué bueno que no les gustaría ser como Salomón, porque le tocaría la maldición o el juicio que vino por ese pecado de Salomón. Salomón tuvo 700 esposas, pero no conforme con eso, tuvo 300 concubinas, una para cada día del año, pero 1000 mujeres por todas tuvo Salomón, 1000. ¿Sabe que para estar con cada una de estas mujeres por lo menos un día le llevaría 3 años? Porque eso era una exageración, pero nosotros conocemos a Salomón como un exagerado, ¿verdad? Cuando ofrecía el sacrificio al Señor, 120,000 ovejas, 22,000 bueyes, todo lo hacía en exageración así. Era tan rico, todo lo hacía así con exageración, pero esa no era precisamente su error. Su error fue que se apartó del Señor. Y se apartó del Señor, ¿sabe cómo? Poco a poco se apartó del Señor. ¿Sabe que si una nave, un barco, se desvía solamente 3 grados de su ruta, de su curso, va a estar desviado en muy poco tiempo? Va a tener una desviación tremenda. Una nave, un avión, si él se desvía algunos pocos grados de su curso, de su ruta, también va a estar desviado completamente. Así mismo le pasó a Salomón. Salomón, no crea que al principio él ya estaba en un camino desviado. Salomón comenzó poco a poco, y por eso, hermano, si tú no solamente sientes, no quiero usar esta expresión, si el Espíritu Santo te da la convicción en tu corazón, si tu conciencia te está indicando, si hay un semáforo espiritual que se está prendiendo y apagando y te está diciendo que no estás exactamente en el camino, que te has apartado a tu derecha o te has apartado a tu diestra, ten cuidado, porque puedes estar desviado mucho y el Señor puede mandar una disciplina o un juicio. Sabe que el Señor envió un juicio. Este juicio fue el siguiente. Este juicio fue que el reino de Israel, compuesto por 12 tribus, iba a ser dividido, pero no fue dividido en la vida de Salomón por causa del amor que Dios tenía a David, su padre. Fue dividido este reino cuando Salomón murió. Sabe que cuando Salomón murió se dividió en 2 reinos, el reino de Israel. El reino del norte, que ¿cuántas tribus dice ahí que tenía? 10 tribus. El primer rey del reino del norte se llamó Jeroboam. Y el sur, el reino del sur, también fue otra división del reino de Israel, tenía solamente 2 tribus. El reino del sur reinó Roboam, el hijo, él escuchó el consejo de los jóvenes.
Él dijo, si mi padre Salomón les impuso carga, yo les voy a imponer lo doble de carga. Y sabes una cosa, todos los reyes del reino del norte, todos ellos fueron idólatras. No hubo uno solo que no hubiese sido idólatra. Y el Señor al final los enjuició al reino del norte y los llevó cautivos ¿a dónde? A Asiria. Allá los llevó cautivos. ¿Quieren idolatría? ¿Quieren pecado? ¿Quieren vivir separados de mí? Pues entonces los envió a la cuna de la idolatría. Fue Asiria, ¿verdad? Nada más que el reino del sur se salvó un poco más de tiempo, porque algunos de los reyes del reino del sur buscaron al Señor, y en la misericordia de Dios se alargó un poco más su juicio, pero al final también fueron llevados cautivos. ¿Y fueron llevados cautivos a dónde? A Babilonia. Si el reino del norte fue llevado a la cuna de la idolatría, el reino del sur fue llevado a la madre de la idolatría. La matriz de la idolatría fue Babilonia. Y sabes, hubo una profecía, rápidamente quiero que alguien de ustedes la lea en voz bien alta. Jeremías capítulo 25, versículo 12. Jeremías 25, verso 12. ¿Sabe cuántos años iban a estar cautivos ahí en Babilonia? Amén. Dice, vamos a leerlo en voz alta. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¿Sabes una cosa? Uno de estos que fueron llevados cautivos fue un joven de Dios, que más tarde fue un hombre de Dios, bien entregado. Dime cómo se llamó ese joven. Daniel. Daniel fue llevado cautivo también a Babilonia. Daniel era uno de ese remanente que buscó al Señor con todo su corazón. Y sabes que Daniel estuvo todos los años de la cautividad. Y cuando se estaban cumpliendo los 70 años de la cautividad, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Daniel, que Daniel comenzó a buscar al Señor con ayuno, con ruego, con cilicio. Él afligió su cuerpo, su alma, su espíritu, buscó al Señor, preguntó, Señor, ya estamos por cumplir los 70 años, es cuando tú nos vas a sacar nuevamente a Jerusalén. Estaba pidiendo, Señor, tú dijiste en Jeremías que serían 70 años de cautividad, ya se están cumpliendo, estamos listos para salir de Babilonia, nuevamente a reconstruir nuestra ciudad. Y sabe que el Señor contestó. Y contestó con algo más grande, hermano, algo más grande, porque el plan del hombre es así de grande, chiquito, pero el plan de Dios ni siquiera lo puedes entender. Daniel ni siquiera pudo captar todo lo que el Señor tenía. Daniel al final le dijo, Señor, ¿qué quieres decir con esta profecía? Explícame. ¿Sabes lo que el Señor le dijo? Anda, Daniel, sella esa profecía, porque esos tiempos solamente van a ser revelados hasta el tiempo del fin. Pero sin embargo, Daniel recibió toda esa revelación grande. Lo único que Daniel estaba preguntando, Señor, ya nos vamos a ir, ya se están cumpliendo los 70 años. ¿Sabes cuál fue la respuesta del Señor? La vamos a ver, por favor, en Daniel capítulo 24, capítulo 9, no hay ni capítulo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Yo quiero que recuerde solamente lo que Daniel estaba preguntando. Señor, ya se están cumpliendo los 70 años de la cautividad, ¿qué más nos espera? Sabes que el Señor le dio una revelación tan grande, porque el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te voy a decir una clave: cuando tú recibas una cosa grande y oculta, grande, una revelación grande, aunque tu mente no la entiende, guárdala allí en tu corazón. Que sea como una pieza de un rompecabezas divino, pero guárdala allí en tu corazón, porque en el tiempo el Señor va a mostrar otras cosas para revelarte el plan que Él tiene. Amén. Fíjate bien, en Daniel capítulo 9, ahí sí le voy a pedir al hermano un papelito aquí para que no me haga trampa usted, por favor, porque usted luego se adelanta y va más adelante que yo. Daniel capítulo 9, verso 24. ¿Está listo para leerlo? Fíjese bien lo que el Señor le contestó. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Qué chistoso, Daniel le estaba preguntando de años y el Señor le contesta de semanas. Señor, ya se están cumpliendo los 70 años y de repente le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál es la santa ciudad? Bueno, ya no es tan santa, pero en ese tiempo sí era santa, ¿verdad? Ahorita dice que van a la tierra santa, pero de santa no tiene nada. Dice la palabra del Señor que espiritualmente es como Sodoma o Egipto. Fíjense muy bien, espiritualmente. Así que en mi convicción, esa tierra no tiene nada de santa, con todo respeto para los que vayan a la tierra santa. La Biblia dice que ya no tiene nada de santa, pero va a ser santificada. Ese es el plan del Señor. Fíjate bien lo que dice. Sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Sabe pues y entiende. Fíjate bien, Daniel estaba pidiendo solamente una revelación de los 70 años y el Señor le sale con un plan profético, pero para mucho, mucho tiempo. Le está hablando del Mesías, le está hablando del Señor Jesucristo, le está hablando qué va a pasar con su pueblo de Israel. Toda esta profecía es principalmente para el pueblo de Israel. Amén. Vamos a ver hasta aquí. Dice aquí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. ¿Qué es ese edicto? Dice, sabe pues y entiende que desde el edicto para restaurar Jerusalén hasta el Mesías. ¿Cuál es ese edicto? Amén. Después de Babilonia surgió Media y Persia. En ese tiempo de Media y Persia, Nehemías era el copero del rey. Fue con Ciro o Darío, uno de los dos, que era rey de Media y de Persia. Y entonces fue delante de él. Y Nehemías estaba muy triste porque su ciudad estaba toda destruida. Y el rey le dijo al copero, a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Porque no es de enfermedad, tú estás quebrantado de corazón. ¿Qué le pusiste a la copa? A ver, porque era muy serio estar triste delante del rey. El copero tenía que estar alegre, ¿verdad? Tenía que mostrar que esa copa no tenía nada. El copero primeramente tenía que probar la copa y después pasársela al rey. Pero cuando lo mira triste el rey dijo, tú tienes algo. Están intentando matarme o qué tienes. Y él le revela su corazón. ¿Cómo no va a estar triste mi corazón si allá Jerusalén está toda destruida? Está acabada, están desanimados. Los que están allá quieren reconstruir la ciudad. Y entonces el rey de Media y Persia les da un decreto para ir a reconstruir Jerusalén. Entonces allí comienza una profecía del Señor. Sabe bien que desde ese decreto de ir a reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, dice, habrá que 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son 7 más 62?
69 semanas. ¿Y la profecía de cuántas semanas se está hablando? De 70, o sea que cuántas semanas después del Mesías faltarían para cumplir toda la profecía de las 70 semanas. Una semana. ¿Sabe estas semanas a cuántos años equivale cada semana? A 7 años. La palabra semana es una palabra que en hebreo es Shabua, y Shabua quiere decir 7, y pueden ser 7 días o pueden ser 7 años. Aquí en la profecía cada semana son de 7 años, y dice, desde el decreto hasta el Mesías habría 69 semanas. ¿Sabe? Si una semana son de ¿cuántos años? De 7 años. 7 semanas, ¿cuántos años serán? 49 años. Si 62 semanas, perdón, si una semana son 7 años, 62 semanas, ¿cuántos son? Qué rápido multiplica, ¿verdad? 434 años. O sea, que desde el edicto hasta el Mesías príncipe. ¿Y sabe cuándo Jesús fue declarado un día solamente como rey, como príncipe? Cuando él se montó en un pollino. Pollino no es un pollino así, ¿verdad? Pollino es un burrito. Cuando se montó en un pollino, en un burrito, y entró en Jerusalén, todos palmearon, todos hicieron así con palmas, Hosana, Hosana, al rey de los judíos. Únicamente en ese día el Señor permitió y dijo que le alabaran, porque si no le alababan, hasta las piedras le alabarían. Antes de esto siempre dijo el Señor, no le digan a nadie. Hasta que se cumplan los tiempos, no le digan a nadie. Pero todos iban y decían, Él es el Mesías, Él es el que viene, Él es el Rey. Solamente un día en todo su ministerio, Él se declaró completamente como el Mesías, como el Rey. Fue cuando Él entró a Jerusalén montado en un pollino. Amén. Desde el edicto hasta que Jesús entró a Jerusalén montado como un pollino, montado en un pollino. Fueron 69 años, 69 semanas. ¿Cuántos años por todos son 69? 483 años. Mire, cuando yo di el estudio de Daniel y Apocalipsis, y a través de algunos libros que yo consulté, yo hice la cuenta de los días. Y le voy a decir una cosa, se cumplió la profecía exactamente por días, contando el día que fue dado el edicto y contando el día que Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito, exactamente fueron las 69 semanas de años o los 483 años judíos, contando los años bisiestos y contando todos los días, se cumplió exactamente así esa profecía. Y hay una regla profética que dice, si en el pasado se cumplió de una manera la profecía, en el presente se va a cumplir de la misma manera y en el futuro se va a cumplir de la misma manera. Amén. Bueno, dice aquí, ¿cuántas semanas faltan por cumplirse, hermano? ¿Cuántas semanas falta por cumplir esa profecía? Una. ¿Cuántos años son una semana? 7 años. Dice aquí, ¿por qué la profecía se interrumpió? Porque mire, allí, cuando Cristo murió en la cruz, se interrumpió la profecía. Le voy a decir por qué. Porque esa profecía principalmente es para los judíos, para el pueblo de Israel. Por eso dice, 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que el pueblo de Israel tiene mucho que ver con el cumplimiento de esa profecía. Pero dice claramente en el Evangelio de San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre. Yo quiero
pedirles que levanten su mano a aquellos que le han recibido a Jesús como el Mesías, como el Redentor. Aquellos que creen les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo a los romanos dijo que por la incredulidad de los judíos ellos fueron cortados, pero por nuestra fe nosotros hemos sido injertados. Pero cuando llegue el cumplimiento del tiempo también, cuando llegue el fin de la época de la iglesia, algo va a suceder. En próximos días, yo creo, va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? La venida del Señor. Va a ser arrebatada la iglesia. Amén. Con respecto al arrebatamiento de la iglesia, de una manera muy breve, pero yo quiero que por lo menos quede grabado esto. Mire, hay 3 posiciones escatológicas en la teología. Hay una posición que se llama o le llaman amilenialistas. Hay otros que le llaman premilenialistas y hay otros que le llaman postmilenialistas. Si usted es cristiano, alguna de estas 3 posiciones debe tener: amilenialista, premilenialista o postmilenialista. Y quiero preguntarle, ¿cuál es la posición suya? ¿Usted qué es? ¿Amilenialista, premilenialista o postmilenialista? Por los que vieron la clase pasada, saben que nosotros somos ¿qué? Premilenialista. ¿Qué quiere decir eso de amilenialista? Cuando vaya usted al cielo, ¿qué le van a hacer un examen y le van a poner esa pregunta? ¿Usted qué era en la tierra? ¿Amilenialista, premilenialista o postmilenialista? Imagínese si se equivoca, ¿a dónde va a ir? No le van a hacer un examen, gracias al Señor. Amén. Pero mire, nosotros creemos que antes del milenio es el arrebatamiento. Por eso decimos premilenialista, porque antes del milenio somos arrebatados y luego vienen 7 años de gran tribulación y luego viene el milenio. Es lo que vamos a ver aquí. Amén. Los amilenialistas, el prefijo a, ¿qué quiere decir? Que no. O sea, ellos ni siquiera creen en un milenio, creen que todo eso es puro símbolo. No hay un rapto así como nosotros lo creemos, no hay 7 años de la gran tribulación como nosotros lo creemos, no hay un milenio, por eso se llaman amilenialistas. Y los postmilenialistas, ¿en qué creen? Que la venida del Señor va a ser después del milenio, por eso se llaman post. Pues quién sabe. Porque yo no soy ni amilenialista ni postmilenialista, yo soy premilenialista. Y si usted es premilenialista, quiere decir que usted cree que en próximos días puede venir el Señor, nos vamos a ir en el rapto y van a venir 7 años de gran tribulación y luego un milenio. ¿Cuántos creen así? Gloria a Dios. Amén. Usted es premilenialista. Si usted quería saber, usted ya sabe. Amén. Bueno, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Vamos acercándonos al fin. ¿Qué va a suceder en esa última semana? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Comienza la última semana profética o los últimos 7 años con el arrebatamiento. ¿Por qué? Mire, el Señor Jesucristo fue muerto en la cruz. Así decía en Daniel, nuevamente en Daniel capítulo 9, versículo 25. El verso 26 dice: y después de las 62 semanas, porque era un tiempo de 7 y 62 que sumaban 69 semanas y faltaba una sola semana. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Él no se quitó la vida a sí mismo, claro, Él la dio. Dice: a mí no me quita nadie la vida, yo la doy. Amén. Pero, ¿qué sucedió con el Señor Jesucristo? Fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Y 40 días más tarde, ¿qué sucedió con el Señor Jesucristo? Ascendió a los cielos.
dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y fíjese muy bien que hay como algo pasa, una interrupción en esa profecía, porque dice algo que va a ocurrir mucho tiempo después. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esa es la última semana, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, aquí tenemos la cruz del Señor Jesucristo. Después de su crucifixión es su resurrección. Después de su resurrección es su ascensión. Y el Señor les dice: esperen en Jerusalén, porque va a venir sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. En el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo y comienza, aquí había terminado la quinta dispensación, como algunos le quieren llamar, o el quinto plan del Señor, que era la ley. Y aquí comienza otro, la dispensación eclesiástica, o la época de la iglesia, o la época de la gracia. Comenzó en Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo. Esta profecía fue interrumpida, por eso yo tengo una curva aquí. Profecía interrumpida, porque esa profecía principalmente ¿para quién es? Para Israel, para el pueblo de Israel. Cuando termine la época de la iglesia, ¿qué va a suceder? Levanten las manos todos los que se van a quedar en el rapto, digo, los que se van a quedar en la gran tribulación. Levanten las manos todos los que se van a ir en el rapto. Aquí viene el rapto. Y después del rapto, ¿sabes? ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué somos arrebatados? Dos eventos, el evento celestial y el evento terrenal. Nosotros no estamos puestos para ira. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Fíjese bien que nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. ¿Quién está puesto para ira? Los que no creyeron, los que no creen en el Señor como Mesías, los que no aceptan, los que no lo han recibido como Señor de su vida. ¿Qué va a pasar con ellos cuando venga el rapto? Ellos se van a quedar. Levanten la mano los que se quieren quedar. Ninguno. Levanten la mano los que se quieren ir. Amén. Dice aquí: pero acerca, capítulo 5, después de que explica Pablo que primero los muertos resucitarán en Cristo y luego nosotros, si hayamos quedado vivos, encontraremos al Señor en las nubes y así estaremos con el Señor por siempre. Dice capítulo 5, verso 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, ¿qué? Paz y seguridad. ¿Cuántos piensan que en todo el mundo hoy en día hay muchos anuncios, pactos de paz y anuncios de paz y seguridad? Saben, todo el mundo se está mencionando esto, pero esto es algo solamente que está preparando un evento. Cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué?
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes son los que van a experimentar estos dolores como la mujer encinta y no escaparán? Los que se hayan quedado. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sabes una cosa? Si tú eres creyente, tú debes estar esperando la venida del Señor, no como un ladrón. ¿Quién está esperando al Señor? Dice la Escritura, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. El Espíritu Santo está diciendo, ven, Señor Jesús. Y la Iglesia está diciendo, ven, Señor Jesús. A usted no lo va a agarrar como ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y estemos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos ¿de qué? Del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque, vamos a leerlo todos en voz alta, este verso es muy importante. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Con lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y una profecía de Isaías dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y escóndete un poquito, en tanto que pasa mi ira, en tanto que pasa mi indignación. Dos eventos, uno celestial, uno terrenal. La iglesia es raptada y se va a cumplir todo lo que en Apocalipsis dice, las bodas del Cordero, la cena del Cordero. ¿Quién quiere participar en las bodas del Cordero, en la cena del Cordero? ¿Cuántos quieren que ya sea este arrebatamiento? ¿Sabe? Si usted tiene el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor el que está clamando Abba Padre, el que está anhelando que nos vayamos con el Señor. Pero hay otro evento terrenal. Vamos a mirar este evento terrenal. Aquí está el rapto, aquí viene la última semana, la 70ª semana. ¿Cuántos años tiene una semana profética de Daniel? 7 años. Vamos a taparle como a la mitad para ir explicando. Gracias, hermano. Punto. Si la iglesia se va, la manifestación del Espíritu Santo ya no va a ser como en esta época de la iglesia. Amén. Sino que va a venir otro tiempo. Ese tiempo se llama la última dispensación, la dispensación mesiánica. El tiempo mesiánico, el último tiempo. Amén. Entonces la Escritura dice en Apocalipsis, si usted quiere anotar allí, es Apocalipsis capítulo 11, aunque no lo vamos a leer ahorita, pero está hablando de 2 testigos. Uno con el espíritu de Moisés, otro con el espíritu de Elías. Van a testificar por 3 años y medio. O 1260 días, son los primeros 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación o de la última semana. Amén. Otra cosa que va a suceder aparte de estos 2 testigos es que antes de que comience el Señor a mandar juicio sobre esta tierra, van a ser sellados 144,000, y déjeme subrayar que estos 144,000 no son testigos de Jehová. Estos 144,000 son judíos, dice la Escritura, son judíos. Menciona las tribus, 12,000 de cada una de estas tribus. Van a ser sellados también para ser protegidos, pero para impactar especialmente al pueblo de Israel con el mensaje de la salvación. Amén. Así que estos 2 testigos y estos 144,000 comienzan a evangelizar en toda la tierra, porque la iglesia está ya con el Señor. Amén. Entonces el Señor comienza a derramar lo que Él tiene preparado para la última semana. Es algo tremendo.
Primeramente se mencionan 7 sellos, y de cada uno de los sellos salen una preparación para la ira del Señor. Son 7 sellos. Y después del 7º sello salen 7 trompetas. Y en la trompeta final, en la 7ª trompeta, allí se cumplen precisamente los primeros 3 años y medio, así como usted lo está mirando allí. Pero allí en medio, su esquema, ¿qué es lo que tiene dibujado? Tiene dibujado un tronito con una corona. ¿Sabe a quién pertenece ese tronito con esa corona? Al anticristo. Porque al comienzo de